¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y aquí estamos de nuevo en su espacio Meditaciones. Hoy es jueves 20 de febrero, semana sexta del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos con el libro del Génesis, capítulo 9, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo, Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles: crezcan y multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales los temerán y los respetarán a ustedes. Las aves del cielo, los reptiles de la tierra, los peces del mar están sujetos a ustedes. Todo lo que vive y se mueve les servirá a ustedes de alimento. Se lo entrego a ustedes, lo mismo que los vegetales. Pero no coman carne con sangre, pues en la sangre está la vida. Por eso yo pediré cuentas de la sangre de ustedes, que es la vida. Se las pediré a cualquier animal, y al hombre también le pediré cuentas de la vida de su hermano. Si alguien derrama la sangre de un hombre, otro derramará la suya, porque Dios hizo al hombre a su imagen. Ustedes crezcan y multiplíquense, extiéndanse por la tierra y domínenla. También dijo Dios a Noé y a sus hijos: ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, y con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 101. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Los gentiles temerán su nombre, los reyes del mundo su gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria y se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor, que el Señor ha mirado desde su excelso santuario. Desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Los hijos de tus siervos vivirán seguros, su linaje durará en tu presencia, para anunciar en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Y el Evangelio está tomado de Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho,
que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hoy continuamos pues con el Evangelio de Marcos. Ayer hacíamos la lectura desde el 22 al 26 y hoy agarramos desde el 26 hasta el 33. Y es entonces cuando Jesús, estando con sus discípulos, hace esta enigmática pero absolutamente interesante pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y no es porque a Jesús le importara mucho lo que dijera la gente. Sabemos que él era totalmente libre acerca de esto. La gente dijera una cosa o la otra, él no dejaba de ser quien era. Nosotros a veces pues dependemos demasiado de lo que la gente diga. Y cuando uno pregunta qué están diciendo de mí, uno se perturba. Sobre todo si escucha lo que no quiere oír o lo que están diciendo por ahí que no es positivo. Pero Jesús hizo como esta especie de escrutinio, a ver qué se sondea, qué se oye. Tal vez por el famoso secreto mesiánico, que no tenía que saberse todavía que él era el Mesías, pero también para escudriñar los corazones de sus discípulos, a ver hasta qué punto habían llegado a conocer a Jesús. Y es entonces cuando dan algunas respuestas, unas ilógicas, unas absurdas. Unos dicen que Juan, otros que Elías, otros que los profetas. ¿Y acaso no estamos en la misma situación ahora? Uno pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Y mucha gente contesta cosas que no van en coherencia con la fe católica, con la fe cristiana. Siendo católicos, algunos repiten lo que han oído siempre del catecismo. Pues sí, es el Hijo de Dios, es el Hijo de María, es el Redentor del mundo. Frases ya preexistentes. Pero muy pocos son los que dan su opinión, su parecer o testifican acerca de lo que Jesús representa para ellos. Bueno, para mí Jesús es el Rey de mi vida, es el Señor de mi existencia, es el amor de mi vida y cosas así por el estilo. No se escuchan muy a menudo. Entonces, si Jesús te preguntara a ti, ¿qué dices tú que soy yo? Como realmente se los pregunta ahora a sus discípulos, ¿qué respondería? Se quedarían asombrados de lo que la gente es capaz de decir cuando se trata de Jesús. Para muchos, él es solamente un buen hombre, una persona cuya vida sirvió de ánimo o de inspiración para que muchos se portaran bien. Y claro que es eso, pero es mucho más que eso. Entonces, toma la palabra Pedro ante la pregunta de Jesús de quién es él o qué dicen ustedes que soy yo. Pedro, tenía que ser Pedro, el que respondió, tú eres el Mesías. ¿Quién le reveló eso a Pedro? Es obvio que el Espíritu Santo. Dios se lo reveló. Fue una especie de revelación infusa que él tuvo ahí, conocimiento infuso. Y entonces él le ordenó que no se lo dijeran a nadie. Si ya saben que soy el Mesías, tú eres el Mesías de Dios, ok, cállenlo. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es experimentarlo en la vida. El ser el Mesías tiene sus consecuencias. Y a ellos tal vez no les gustó las consecuencias de ser el Mesías ni de estar con el Mesías. Porque es muy fácil que uno diga, sí, yo creo en Dios, pero ¿le crees a Dios? Es muy fácil decir, sí, yo soy devoto, yo sé que Dios existe, está ahí, pero no cumples con nada de lo que Él te dice. Porque a veces se nos olvida que la fe cristiana parte de una revelación del mismo Dios y que luego se puso por escrito y que está en gran parte en las Sagradas Escrituras. Y como católicos sabemos que también está en la tradición de la Iglesia, en el magisterio de la Iglesia, en la tradición oral que dio origen en la Biblia, en la liturgia. Allí está también contenido ese misterio, esa realidad.
Entonces muchos dicen, sí, Dios es el Señor, el Mesías, pero no se dejan guiar por Él, no le obedecen, no leen su palabra y por lo tanto no saben, no conocen acerca del pensamiento de Dios. Y cuando llega alguna tribulación, no saben qué hacer. Obran como un infiel, obran como personas que no creen en Dios. Entonces, fíjense que en este momento Pedro está siendo inspirado por el Espíritu, pero cuando Jesús le anuncia su programa mesiánico, cuando le dice todo lo que va a sufrir, a padecer, la cosa cambia. Porque ser Mesías era ser el Cordero inmolado, el que iba a pagar por los pecados de todos. Sí, Jesús en la cruz pagó por los pecados de toda la humanidad, por los tuyos y los míos, los de antes y los de ahora y los de los que vendrán. Entonces, necesitamos un Salvador, necesitamos un Mesías. Pero hoy cada vez más parece que la gente ni cree en un mesianismo, ni se siente que necesita un Mesías. En todo caso, se necesitan a sí mismos porque creen que pueden salvarse a sí mismos. Y nada más lejos de la verdad que eso. Todos están bajo el dominio del pecado. De hecho, eso está en la carta de los Romanos. Todos pecaron y todos están privados de la gracia de Dios. Entonces, recordando esto y viendo que Jesús les anuncia un mesianismo que incluye padecimiento, incluye rechazo, incluye encarcelamiento, incluye ser juzgado, incluye ser matado, colgado en la cruz, pero luego al final dice, y resucitaré. Resucitará al tercer día, hablando de sí mismo en tercera persona. Esto a ellos no les gustó. Todo esto lo dijo con entera claridad, afirma Marcos, como para que a nadie le quedara duda. Sí, oyeron bien que esto es lo que me toca a mí vivir, para esto vine. Y entonces Pedro se asusta. Y si antes fue, digamos, dirigido por la voz del Espíritu, ahora es dirigido por la voz de la carne. Es más, como toda obra de carne tiene gran parte de inspiración del mal, por eso Jesús no duda en decirle, apártate de mí, Satanás, cuando él intenta disuadir a Jesús de que no pase por ahí. No hay peor cosa que decirle al Mesías que no haga su plan, porque en realidad no es el plan del Hijo, es el plan del Padre. Entonces, decirle al Hijo, al Mesías, que no haga eso, que no, ¿cómo se le ocurre? Él no puede sufrir. Es que para eso vino, para tomar tus dolores, tus dolencias sobre sí y clavarlas en la cruz. Y que nosotros pudiéramos ser libres del pecado y cantar victoria sobre eso. Él es el victorioso. Y nosotros, gracias a su victoria, obtenemos también victoria. Apártate de mí, Satanás, le dijo Jesús, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Si Pedro hubiera tenido éxito, que no es probable, por supuesto, nos hubiéramos quedado sin salvación, nos hubiéramos quedado sin redención. Todavía nuestras culpas estarían encima de nosotros y nuestros pecados aún pesarían sobre nosotros y fuéramos reos de muerte y de condenación. Pero gracias a que Jesús tenía sus ideas bastante claras, porque era el Mesías y tenía su conexión íntima con el Padre en perfecto estado, pudo rechazar esa, entre comillas, tentación de Pedro de decirle que no te pase eso. Entonces, muchas veces nosotros decimos que somos cristianos, que amamos al Padre, que seguimos a Jesús, pero no asumimos las consecuencias de ser cristianos, de asumir el dolor cuando tenga que llegar, cuando llegue, con fe, con esperanza y hasta con alegría, porque el dolor redentor trae alegría, no nos sumerge en una tristeza inconsolable. No. Si nos toca sufrir por Cristo, Él nos dará la alegría para sufrir con Él, como decía San Pablo también. Y podemos llegar hasta el final sabiendo que el programa de vida de Jesús siempre, aunque sea doloroso, terminará en victoria, terminará en resurrección y en vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.